En este video seguiremos estudiando cómo hace la firma para determinar la cantidad que le permite maximizar beneficios. En el primer video descubrimos que uno de los métodos es estudiar el beneficio total para todas las cantidades producidas posibles y elegir aquella cantidad que maximiza el beneficio total. El segundo método consiste en hacer un análisis unidad por unidad. A medida que vamos aumentando las ventas, estudiamos el beneficio que nos genera cada unidad y cuando descubrimos que una unidad ya no aumenta más los beneficios, dejamos de aumentar la producción y nos quedamos en ese nivel. Vamos a profundizar el análisis de este segundo método. Para poder hacerlo tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablemos de análisis marginal. El análisis marginal se refiere al estudio de los pequeños cambios en nuestro plan de acción. Marginal viene de margen, de borde, hace referencia a ajustes que realizamos en el borde de nuestro plan de acción. Son pequeños cambios. Por ejemplo, imagínense que ustedes se sientan a leer un libro y al empezar no saben realmente si van a leer 217 páginas o 242. Lo que hacen es empezar a leer y a medida que van avanzando descubren si se van cansando, si la lectura les interesa, les gusta o no. Y, por ejemplo, llegan a un punto donde piensan voy a leer solo 10 páginas más, luego avanzan un poco más y dicen voy a leer una sola página más, hasta que dicen hasta acá llego, me cansé. Entonces van haciendo un pequeño ajuste de su plan de acción a medida que van avanzando, van haciendo pequeños cambios. Es un análisis marginal lo que estamos pensando en este momento. Ese mismo concepto de análisis marginal lo podemos utilizar para algunos procedimientos económicos como el de la venta, el de la producción, el de la determinación de los costos o determinación de los beneficios. Uno de los conceptos que estudiaremos es el ingreso marginal. Este nos indica cómo cambia el ingreso total cuando vendemos una unidad más. Como ven, es un proceso, es un ajuste marginal, porque vendo una unidad más y quiero saber cuánto aumenta el ingreso total. Entonces el ingreso marginal estará dado por la variación del ingreso total cuando la venta de la producción varía en una unidad. Matemáticamente lo denotamos como delta del ingreso total dividido en delta de Q. Ese triángulo que ustedes ven es el símbolo, es la letra delta en griego en mayúscula. ¿Bien? Quiere decir variación del ingreso total dividido en variación de la cantidad vendida. ¿Cómo va a ser el ingreso marginal en una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta? Repasemos brevemente que el mercado de competencia perfecta es aquel que tiene muchos compradores y vendedores, un producto homogéneo. Todos los agentes tienen información completa, es decir, saben todo y hay libre entrada y salida de firmas. Pensemos en un ejemplo operando en este tipo de mercados donde un comprador entra a un local y le pide al vendedor que le dice que quiere comprar el producto a un precio menor al precio de mercado. Es muy probable que el vendedor no esté dispuesto a venderle el producto porque sabe que hay muchos compradores más que sí están dispuestos a pagar el precio de mercado. Por lo tanto, él no tiene apuro por venderlo y no aceptará vender por debajo de ese precio de mercado. Igualmente pasará si al entrar el comprador, el vendedor le quiere vender el producto a un precio mayor al precio de mercado. El comprador, como tiene información completa y sabe que todos los productos son homogéneos, simplemente se negará a pagar más que el precio de mercado, sabiendo que hay otro vendedor, un competidor cerca, que estará dispuesto a vender el producto al precio de mercado. De esa forma vemos que ni compradores ni vendedores tienen poder para individualmente cambiar los precios. Entonces todos los agentes, cuando operan en un mercado de competencia perfecta, se convierten en precios aceptantes, es decir, operan, compran y venden al precio de mercado. Ningún agente individualmente tiene poder para ejercer presión sobre el precio. Podemos decir también que el productor ve al precio de mercado como la demanda por su producción. Es decir, piensa, si yo vendo a este precio, siempre tendré a alguien que estará dispuesto a comprarlo. Otra forma de decir lo mismo es
decir que al precio de mercado el vendedor tiene una demanda infinita por su producción. ¿Qué queremos decir con esto? Que como el productor es muy pequeño dentro del mercado, siempre y cuando él venda la producción al precio de mercado, tendrá suficientes compradores que puedan absorber toda su oferta de producto. Esto lo podemos ver gráficamente a través del siguiente gráfico. Esta es la forma en que la empresa ve el precio de mercado y podríamos decir también ve a ese precio como la demanda por su producción. Lo que nos quiere decir es que siempre que nosotros estemos dispuestos a vender a ese precio, podremos colocar cualquier cantidad que hayamos producido y que queramos vender. También este gráfico nos muestra que cada vez que vendo una unidad, la vendo al mismo precio, al precio de mercado, porque ese es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Todos están dispuestos a pagar el precio de mercado y mientras yo venda ese precio, tendré a alguien dispuesto a comprarlo si es que estamos operando en un mercado de competencia perfecta. Entonces, tratemos de concluir al respecto. En competencia perfecta, las empresas son precios aceptantes. Cada vez que venden una unidad, cobran siempre el precio de mercado, el mismo precio. Por lo tanto, podríamos decir que cada vez que venden una unidad, el ingreso total del vendedor sube en la misma cantidad, el precio del producto. Si el producto se vende a 10 pesos, por cada unidad que venda, mis ingresos totales suben siempre de a 10 pesos. Es decir que, ¿cómo es el cambio en el ingreso total al vender una unidad? El ingreso total sube en el precio del producto. Es decir, el ingreso marginal para el vendedor en un mercado de competencia perfecta es el precio del producto. Por cada unidad que yo venda, el ingreso total va a subir en el precio del producto. Decimos entonces que en competencia perfecta el precio de mercado es el ingreso marginal de la firma por vender una unidad más. Por eso en el gráfico ahora hemos agregado la igualdad precio igual a ingreso marginal igual a cómo el productor ve a la demanda por su producción. Debemos entonces recordar la idea fuerza de este segmento, que es que en competencia perfecta el ingreso marginal del productor es igual al precio de mercado. El costo marginal, un segundo concepto, nos indica cómo cambia el costo total cuando producimos una unidad más. O, en otras palabras, es el costo de la última unidad producida. Está dado por la variación del costo total cuando la producción aumenta en una unidad. Matemáticamente es la variación del costo total dividido en la variación de la producción. El costo marginal me dice, si yo estoy produciendo y deseo producir una unidad más, ¿cuánto me cuesta esa última unidad? Ese costo es el costo marginal de la última unidad producida. Tratemos de ver gráficamente los dos conceptos juntos. En el eje de las abscisas, el eje horizontal, medimos las cantidades producidas. Las gráficas azul y rojas nos dicen cuál es el ingreso marginal por vender una unidad más a partir de la cantidad que estemos vendiendo y el valor, la altura de la gráfica roja nos dice cuál es el costo marginal de producir una unidad más de acuerdo a la cantidad que estemos vendiendo. Como ustedes ven en este ejemplo, a medida que las cantidades producidas son mayores, si queremos vender una unidad más, el costo de producción de esa nueva unidad es cada vez mayor. Por lo tanto, seguramente habrá un momento donde ya no nos convendrá seguir produciendo, ya que no generará beneficios positivos. Estudiemos ahora entonces el beneficio marginal. Con beneficio marginal, el beneficio marginal nos indica cómo cambia el beneficio total cuando vendemos una unidad más. En otras palabras, es el beneficio generado por la última unidad vendida. Matemáticamente está dada por la variación del beneficio total sobre la variación de la cantidad. Veamos también esto gráficamente. Estamos viendo el mismo gráfico que recién, pero ahora nos proponemos estudiar el beneficio marginal. Imaginen que estamos vendiendo la cantidad Q1 y queremos aumentar la venta en una unidad. Nos preguntamos, ¿cuánto aumentarían nuestros ingresos totales
si vendemos una unidad más, los ingresos totales aumentarían en el precio del producto, que es esta altura, ¿bien? La altura de la curva azul. ¿Y cuánto me costaría producir una unidad más en este momento? El costo marginal de esa nueva unidad producida sería la altura de la curva roja. Por lo tanto, los ingresos aumentarían más que los costos, lo que querría decir que los beneficios aumentarían. ¿Y en cuánto aumentarían los beneficios? En la altura, en esta altura, en la distancia vertical entre la línea azul y la línea roja. Esta distancia vertical es el beneficio marginal generado por vender una unidad más en este momento. Si el beneficio marginal es positivo, es decir, si vender la unidad hizo que aumenten mis beneficios totales, ¿me conviene seguir produciendo? Y sí, porque cada unidad vendida genera un beneficio marginal positivo en este momento, genera más ingresos que costos. Por lo tanto, mis beneficios totales estarán aumentando. Hay incentivos para que aumente mi producción, me vaya moviendo hacia la derecha. Pensemos ahora que estamos produciendo ya la cantidad Q sub 2, una cantidad mucho mayor. Y nos preguntamos, ¿nos conviene producir aún más unidades? El gráfico nos muestra que el ingreso total, si vendemos una unidad más, aumentaría en la altura de la curva azul, pero los costos aumentarían en la altura de la curva roja, es decir, los costos aumentarían más que los ingresos. O el costo marginal de la última unidad es mayor al ingreso marginal que esta unidad nos generaría. En conclusión, producir una unidad más en este momento y venderla generaría un beneficio marginal negativo, que es lo mismo que decir que los beneficios totales disminuirían. Esta última unidad generó más costos que ingresos. No nos conviene producir, ya que al contrario, nos conviene disminuir la producción, ya que vamos a ahorrar más costos que los ingresos que renunciamos. Cuando estemos en una etapa de beneficios marginales negativos, nos conviene entonces disminuir la producción y de esa forma vamos a mejorar nuestro beneficio total. Esto que les decía recién se puede observar nuevamente aquí. Este gráfico es el gráfico que habíamos visto en el video anterior, es el gráfico del beneficio total. Para cada cantidad producida nos dice cuál es el beneficio total. En el beneficio máximo, la altura de la curva verde nos está diciendo que este es el beneficio máximo que puede alcanzar la firma por producir esta cantidad. Cuando la curva de beneficio total está creciendo, eso quiere decir que el beneficio marginal generado por cada nueva unidad era positivo, por eso los beneficios totales crecían. En cambio, si los beneficios totales empiezan a caer, quiere decir que el beneficio marginal de producir una unidad más es negativo, es decir, se están sumando más costos que ingresos. Por eso los beneficios totales empiezan a disminuir e incluso pueden llegar nuevamente a cero o desaparecer. Con esto finalizamos el análisis marginal y pasamos directamente a determinar la cantidad que maximiza beneficios.